Hola, buenos días. Disculpad que me ponga la mascarilla, pero es que soy médico de familia y no puedo caer mala. Así que, como veréis, andamos un poco en precario. Vale, bueno, ante todo, agradeceros que nos hayáis invitado aquí a vuestro acto, a esta mesa. Os voy a presentar a mis compañeros de mesa. Tenemos a Silvana de Gregorio, que es endocrina. Tenemos a Ludovic Humbert, que es también ingeniero. A Jerome, que también es ingeniero. Y después, Jerome, tu apellido es Noailly. Molt bé, Noailly. Y después tenemos a Jordi Montfort, que es endocrino. No, perdón, reumatólogo. Bueno, yo os voy a hacer solo una presentación muy rápida porque todo esto va del envejecimiento saludable, va de las caídas y va de la osteoporosis. Yo, como médico de familia que me dedico a la comunidad, os voy a presentar, bueno, yo os voy a hablar del envejecimiento saludable, que parece como una cosa muy genérica y como médico de familia que nos dedicamos a la comunidad es nuestra gran preocupación. Nuestra sociedad está envejeciendo y nosotros como médicos de familia nos dedicamos a trabajar con los ancianos. No tanto como los reumatólogos o como los endocrinos, nosotros como especialistas somos especialistas de personas y especialistas de la comunidad. Y en ese sentido nosotros trabajamos desde la educación para la salud y los hábitos saludables. Después también con el diagnóstico, pero sobre todo fomentamos mucho el envejecimiento saludable. ¿Qué deciros? Que no sepáis, estamos envejeciendo, vosotros sois la generación de jóvenes, pero tenemos una población muy envejecida. Yo que trabajo en Vallcarca Sant Gervasi, os diré que casi el 25% de mis pacientes son ancianos, pero es que el 6% son mayores de 90 años, así que imaginaros lo que eso nos supone. El Ministerio, bueno, aquí os pongo un poco la importancia de poder hacer un diagnóstico de qué es envejecimiento saludable, porque todo el mundo piensa, bueno, es envejecer en las mejores condiciones de vida. Sí, pero hay una parte fisiológica que no hay que olvidar, porque el ser humano está hecho para una determinada edad y cada vez tenemos más esperanza de vida. Eso significa que a nivel corporal tenemos problemas. No os lo quiero presentar así sin antes enseñaros que según cómo lleguemos a ser ancianos, pasaremos la vejez. Parece de perogrullo, ¿verdad? Bueno, pues no es tan de perogrullo porque tenemos mucha gente que durante la juventud ha hecho mucho deporte, que ha tenido una dieta adecuada, que ha tenido una situación de salud muy buena y, sin embargo, el envejecimiento no es saludable. Todo esto preocupa y preocupa mucho a la sociedad y preocupa mucho al Ministerio y a las administraciones y, sobre todo, nos preocupa a los médicos de familia, porque somos los que trabajamos con la comunidad. Envejecer es algo importante porque lleva después lo que nosotros llamamos los síndromes geriátricos. Una persona puede estar sana, no tener enfermedades crónicas y, sin embargo, tener síndromes geriátricos. La fragilidad, la pérdida de funcionalidad es un síndrome geriátrico y eso conlleva que tengamos un riesgo de caídas. Y todo esto os lo hilo porque las caídas son un problema para la gente mayor. A pesar del envejecimiento saludable, lo que hay que prevenir son las caídas. Las caídas en vosotros no es un problema, porque vosotros sois como gatos, saltáis y rápidamente pues no tenéis un problema. No rompéis nada, pero a partir que vamos haciéndonos mayores, yo me incorporo ya en el sector medio, pero la gente mayor a partir de una edad empieza a tener problemas de movilidad, problemas de equilibrio, y eso condiciona las caídas. Si además el hueso empieza a estar debilitado, pues tenemos un problema. Se llama síndrome geriátrico porque las caídas condicionan después toda una serie de problemas asociados. Cuando uno se cae, se fractura. Cuando se fractura, se inmoviliza. Si se inmoviliza, tiene retención de orina. Se encama, tiene úlceras. Y al final, una cosa tan sencilla como una caída lleva a la muerte. Por eso es tan importante que el hueso esté sano, pero esté sano todo el cuerpo y el músculo esté fuerte. Y no me voy a enrollar, que luego viene la parte de osteoporosis, que es lo que más os va a gustar. Esta es mi sala de espera, estos son mis pacientes. Como podréis ver, todos son mayores, aquí hay mucha fragilidad. Nosotros nos basamos en hacer prevención y promoción de la salud, aparte del diagnóstico y los tratamientos, pero sobre todo prevención y promoción. Estos son mis pacientes, como podréis ver, tenemos de todo. Opa. Tenemos pacientes con una fragilidad marcada, tenemos pacientes en casa, tenemos pacientes con dificultad para la deambulación. Y con el Ministerio, nosotros que somos una sociedad científica, por eso estoy aquí, por ser la presidenta de la SENFIT, que representa a 22.000 médicos de familia,
trabajamos mucho en un consenso para prevenir la fragilidad en las personas mayores. Acaba de salir el consenso, como veis es de mayo del 2022. Y aquí de lo que hablamos es lo que os digo, de la fragilidad como síndrome, de la importancia de la atención primaria, que es el lugar para hacer el diagnóstico de la fragilidad y poner en marcha todas las técnicas y, sobre todo, herramientas para prevenir las caídas. Bueno, esto es un poco... Aquí os ponemos cómo hacemos nosotros la detección de la fragilidad. Tenemos test específicos para ello, pero sobre todo hacemos la valoración del riesgo de caídas. Deciros que como médicos de familia la fragilidad casi que la captamos. Cuando un paciente entra por la puerta y tú ves la sala de espera, lo primero que ves es cómo se levanta, cómo se mueve, cómo entra, cómo te da la mano, la fuerza cuando te da la mano, la fuerza cuando te da un abrazo, porque a los médicos de familia nos abrazan, la fuerza con la que te abraza, cómo se siente, cómo se levanta. Todas esas cosas ya no hace falta hacer test para saber que ese paciente es frágil. Bueno, pero aún así hay que hacer los test, porque hay que registrarlo. ¿Y cómo podemos llegar a prevenir la fragilidad? Pues sobre todo lo más importante, lo que está demostrado, lo que tiene evidencia A, de los grados de evidencia, es el ejercicio. Ya podemos hacer todo tipo de tratamientos, ya podemos hacer cualquier intervención, que lo que realmente funciona es el ejercicio. También la nutrición, También dejar de tratar como médico, y os va a sorprender, nosotros cada vez tratamos menos. Hay que desmedicalizar a la población. Cada vez hay más población que está tratada con analgésicos de tercer escalón, con tramadol, con fentanilo. Nada de eso sirve. Ahí no estamos previniendo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la musculatura, mejorar el equilibrio y dejar de tratar. Bueno, esto solo os lo digo por las recomendaciones que os decía. La población, la comunidad, lo que hay que hacer es mejorar la fuerza de las piernas, la fuerza y el equilibrio. Ahí es el envejecimiento saludable. Conseguir que los ciudadanos tengan fuerza a nivel del cuádriceps y, sobre todo, mejora del equilibrio. Si hicierais la prueba vosotros a pata coja, estaríais estupendos, no tendríais ningún problema. Yo ya empiezo a tener problemas, pero la gente mayor no puede ponerse a la pata coja. Imaginaros los obstáculos, las barreras arquitectónicas en los domicilios, las barreras urbanísticas, todo esto condiciona el riesgo de caídas. Pero nosotros, como médicos, tenemos que incidir en esto, en que la población, todos estos son pacientes nuestros, en que la población mejore la fuerza y el equilibrio para prevenir las caídas. Bueno, y todo esto es hablaros más de la fragilidad y demás, que yo creo que ya os he dado un buen speech, y solamente contaros la parte ya un poco más clínica de la osteoporosis. Nosotros, ya sabéis que hay unos programas preventivos, por ejemplo, el del cáncer de mama, el cáncer de colon, no se hacen screenings para osteoporosis. Se hacen solo las pruebas, la densitometría, cuando hay factores de riesgo. Si no, no. Bueno, y esta es una guía de práctica clínica en la que nos basamos los médicos de familia y los reumatólogos. De nuevo lo mismo, ¿qué haríamos sin el ejercicio? Ejercicio, ejercicio, ejercicio y cuidar la fragilidad. Y sin más, os voy a pasar ahora al resto de mis compañeros de mesa. Silvana, que es endocrina, os contará la siguiente parte sobre la osteoporosis. ¿Alguien que me pueda explicar por qué pasa? No. ¿Ahí sale bien? Ahí salió. Ah, vale. Sí. Ahora, vale. Ya lo tienes. Buenos días, muchas gracias por la convocatoria. A mí me toca hablar un poquito un enfoque clínico de la osteoporosis conjuntamente con el doctor Monfort, que va a hablar de otra perspectiva. Y como endocrinóloga, bueno, me pidieron que les dé algunos inputs relacionados con mi especialidad.
Primero que nada, deciros que la osteoporosis es una alteración o una enfermedad que surge como consecuencia de una alteración del remodelamiento óseo. El remodelamiento óseo es un proceso fisiológico que se produce en el hueso con la idea de sacar el hueso viejo y a posicionar el hueso nuevo. Esto es un proceso que desde el momento del nacimiento hasta el último día de vida, nuestro cuerpo lo va haciendo con una tasa o con una características discretamente diferentes de acuerdo al momento de vida que nos toca pasar, y esto es porque está relacionado con muchos factores que los van a regular, como son factores hormonales y factores mecánicos. Y dentro de los factores hormonales tenemos, digamos, factores hormonales per se, es decir, sustancias que se van a producir en un sector de nuestro cuerpo y van a ir a actuar en otro sector distante, o factores locales que también tienen una participación endocrina que sería parácrina, porque el espacio de acción es muy próximo a donde se producen. Todos estos factores van a regular este mecanismo de recambio óseo, y que cuando alguno de estos parámetros se altera es cuando este proceso se vuelve a ser patológico, porque hay, digamos, un cambio desmedido. Y en general lo que sucede es que disminuye la tasa de formación y aumenta la tasa de resorción, dando como consecuencia una descalcificación de grado variable. Entonces, ¿cómo participa el sistema hormonal en la regulación del metabolismo óseo? El desarrollo del esqueleto, como les dije anteriormente, depende de varias hormonas. Vamos a ir, más o menos aquí tienen en esta imagen, cómo sería todo el sistema integrado. Vamos a ir por partes, no se agobien. Las hormonas tiroideas van a participar fundamentalmente con dos tipos de productos que produce la glándula paratiroides. Regulada por la TSH, que se libera en la hipófisis, va a venir a estimular a la glándula tiroides en dos sectores. Una son las células parafoliculares, que van a producir calcitonina. La calcitonina lo que va a hacer es estimular al osteoblasto, induciendo un incremento de la formación ósea. Y las hormonas tiroideas, la T4 y la T3, que es la hormona biológicamente activa, puede participar, digamos, cuando está en exceso, aumentando la degradación ósea, o sea, estimula la resorción ósea. Obviamente que la hormona reguladora por excelencia de la masa ósea es la paratormona. Digamos, hay dos maneras, la paratormona, y hay un péptido relacionado con la paratormona que no se produce en las glándulas paratiroideas, sino que se produce en otros órganos de nuestro sistema, y en general tiene importancia en determinadas patologías porque puede asociarse como un síndrome paraneoplásico, por ejemplo, en pacientes con mieloma, pero también en una situación fisiológica de la mujer como es el embarazo y el amamantamiento, porque esta hormona se produce en la placenta y en el tejido mamario. Y en estos dos periodos de la mujer, fisiológicamente se produce un incremento y puede dar origen a una osteoporosis asociada al embarazo y lactancia. La paratormona, como efecto regulador, tiene dos implicancias importantes. Primero, es la hormona encargada de regular por excelencia, conjuntamente con la vitamina D, la homeostasis del calcio. Quiere decir que va a regular los niveles de calcio en sangre, estimulando sobre todo que los niveles estén adecuados cuando se produce una disminución o cuando se sensa una disminución de la calcemia. Entonces, este es el estímulo para que las glándulas paratiroides, no tengo puntero, pero bueno, las glándulas paratiroides estimulen la producción de paratormona. La paratormona va a actuar fundamentalmente en dos sectores del organismo. Uno es a nivel del hueso, aumentando la resorción ósea, y la otra es a nivel renal, aumentando la reabsorción tubular del calcio. Con esto vamos a lograr incrementar los niveles de calcio. Pero obviamente que si este proceso se mantiene y se sostiene en el tiempo, independientemente de que se haya logrado esa regulación, va a producir un aumento de la resorción ósea, dando como consecuencia una descalcificación. Y también se asocia con un aumento de la excreción urinaria de calcio, porque
hay un exceso del aporte de calcio para ser filtrado y la paratormona ya no logra reabsorber porque tiene una tasa limitante. Entonces aumenta también la prevalencia o la frecuencia de aparición de cálculos renales. Y la otra hormona que aquí vemos es la vitamina D, que en su forma activa es el calcitriol, que va a participar estimulando o aumentando la absorción intestinal de calcio y también en la segunda fase o en la última fase, que la vamos a ver en la próxima diapositiva, aumentando la mineralización de ese hueso que se está formando. Es decir, es la encargada de que los iones de calcio se depositen en esa matriz que es como una gelatina, transformándola en algo sólido. Esta es la gran importancia de la vitamina D. También, obviamente, tenemos el factor de las hormonas sexuales que tienen un impacto muy importante porque van a actuar, como ven aquí en la célula que es color azul, van a actuar estimulando al osteoblasto, digamos, para que forme hueso. Tanto los andrógenos como los estrógenos. Los estrógenos tienen una importancia mucho más categórica y en la mujer lo vemos que cuando hay un deterioro de la función ovárica, que es la menopausia, esta declinación de los estrógenos va a traer como consecuencia, por lo tanto, una disminución de la actividad osteoblástica, una liberación de la actividad osteoclástica, que es la célula encargada de resorber hueso y dando como consecuencia la osteoporosis asociada a la menopausia. Los glucocorticoides es una hormona o son un grupo de hormonas que en estado natural, si no tenemos una enfermedad de la glándula suprarrenal, en general no producen un efecto deleterio. Pero sí, en pacientes que están tratados con glucocorticoides por vía oral, pueden producir una desmineralización del hueso, fundamentalmente por un efecto directo sobre las células formadoras de hueso, pero también participan de manera muy activa interfiriendo la acción de la vitamina D sobre la absorción intestinal del calcio. ¿Por qué? Porque inhiben la producción de unas proteínas transportadoras, que es la calmodulina, que es la encargada de trasladar la vitamina D al enterocito para que así se produzca la absorción intestinal del calcio. Y obviamente la hormona de crecimiento y la insulina van a actuar de manera positiva como estimuladores de la formación ósea a través de un intermediario que es la IGF-1. En las bases fisiológicas vemos que el remodelamiento óseo es un proceso de reestructuración del hueso que tiene varias etapas. Primero tiene una etapa de activación, luego tiene una etapa de resorción y luego tiene una etapa de mineralización, en la cual, digamos, vamos a tener la activación de determinados grupos celulares en mayor proporción que en otros. Por ejemplo, en la fase de resorción, el grupo celular que se va a activar de manera más importante obviamente son los osteoclastos y esta activación viene en parte también favorecida por esos factores locales producidos por los propios osteoblastos que van a estimular la diferenciación de los macrófagos hacia osteoclastos y entonces se va a producir la resorción ósea. Se va resorbiendo hueso, que es la segunda fase, y luego los osteoblastos comienzan a depositar lo que se llama el material osteoide, que sería algo así como el cemento, ¿sí?, pero que no está fraguado. Y luego viene la vitamina D y lo que hace es mineralizar y darle la consistencia ósea a ese hueso que está formado. Pero nunca se termina de rellenar totalmente esa laguna que ustedes ven. Siempre queda más o menos entre un 5 y un 10% sin rellenar. Que esto hace que a partir de los 25 años, que es cuando nosotros tenemos nuestro mayor capital de hueso, a partir de ahí vayamos descalcificándonos de una manera progresiva, en una cantidad que es fisiológica y cuando excedemos este límite, que es más o menos entre un 15 y un 20%, pasamos a tener ya las enfermedades como serían o la densidad mineral ósea baja o la osteoporosis. Esto sería a nivel, digamos, fisiológico. Aquí ustedes ven en la parte azul, puede ser que no tenga aquí,
Aquí, lo encontré. Bueno, lo ven, ¿no? Ahora, aquí lo ven. En la parte azul son los osteoblastos, que son las células encargadas de la formación ósea, que a través de la activación por diferentes hormonas van a estimular, digamos, unos productos que son los ligandos a un receptor que se encuentra en el precursor del osteoclasto, ¿sí? Que se va a unir a su receptor que está aquí, y esto va a inducir la diferenciación de este precursor, que es una célula, es un macrófago, al osteoclasto maduro. Y este osteoclasto maduro, que tiene aquí un ribete en cepillo, va a ser como un poquito el Pac-Man, digamos, que va a ir comiendo el hueso. Como ven, los estrógenos, igual que los andrógenos, actuarían inhibiendo precisamente este paso precursor. Es decir, cuando tenemos un déficit estrogénico, es como que toda esta cascada queda liberada. Bueno, esto lo que está escrito es más o menos lo que ya les he explicado. Entonces, en cuanto a la prevalencia, podemos decir que es una enfermedad que es pandémica, porque afecta a un porcentaje muy alto de la población mundial. Entre 150 y 200 millones de personas en el mundo están afectadas por osteoporosis. Se estima que alrededor del 33% de las mujeres mayores de 50 años van a sufrir osteoporosis. La prevalencia de osteoporosis, como bien dijo la doctora, aumenta con la edad porque está asociada a un deterioro fisiológico. Las mujeres entre 20 y 44 años tienen una prevalencia de enfermedad de un 0,3%, mientras que en la década del 70 y 80 años esta prevalencia aumenta al 40%. Y lo que les explicaba antes, la prevalencia en las mujeres jóvenes, sobre todo las mujeres premenopáusicas, está asociada a esta connotación de osteoporosis asociada al embarazo y lactancia, y todas las otras patologías osteoporóticas son osteoporosis secundarias, es decir, relacionadas con otra patología, como por ejemplo una enfermedad de Cushing o una celiaquía, o sea, otras patologías que va a dar como consecuencia de la propia característica de la enfermedad, la descalcificación. No es una enfermedad que solamente afecta a las mujeres, los varones también están afectados en un porcentaje un poco más bajo, pero también hay una afectación masculina. ¿Y cuál es el problema de la osteoporosis per se? Es una enfermedad silente que va a hablar a través de sus complicaciones, que son las fracturas. Las fracturas que entendemos nosotros como fracturas osteoporóticas son las fracturas de muñeca, de cadera, vertebral y de húmero. Entonces, lo que vemos nosotros es que la prevalencia está aumentando a medida que va transcurriendo el tiempo. En el año 2009 teníamos esta tasa de prevalencia en mujeres de osteopénicas y en mujeres osteoporóticas. Pero vemos que a medida que vamos avanzando, coincidiendo con un aumento de la densidad poblacional, esto también se va incrementando. Podemos resumir que la prevalencia actual, más o menos un 30% de las mujeres posmenopáusicas sufren de osteoporosis, 35% de estas sufren fracturas osteoporóticas y más o menos la relación es 1 cada 3 mujeres y 1 cada 5 hombres tendrán unas fracturas por fragilidad. Pero este dato es el más impactante. Cada 3 segundos se produce una fractura osteoporótica en el mundo. Entonces, es un problema sanitario que tenemos que intentar resolverlo de manera preventiva, como dijo la doctora, porque no queremos llegar a esta consecuencia. La fractura vertebral. La prevalencia de fracturas vertebrales es difícil de establecer porque en verdad la sintomatología que produce es un dolor que muchas veces no damos la relevancia como para acudir al médico y encontrar cuál es la respuesta. Es un dolor que puede ser un dolor sordo, lumbar bajo, digamos que lo vamos a relacionar con una lumbociatalgia, o bien puede ser un dolor estrictamente agudo, insoportable, que es el caso en el cual los pacientes sí que consultan al médico, y es con los casos que hacemos diagnósticos.
Más o menos entre un 20 y un 25% de las mujeres mayores de 50 años van a tener una fractura vertebral secundaria a osteoporosis. Las fracturas vertebrales rara vez se presentan en menores de 50 años y aumentan exponencialmente con edad. Mención especial, la osteoporosis asociada al embarazo y lactancia, que en general producen fracturas vertebrales, sobre todo dorsales altas, generalmente se asocia o aparecen en el primer embarazo. En general es cuando la mujer ya está en el tercer trimestre del embarazo o durante el amamantamiento, los primeros meses de amamantamiento, y la característica es cuando van a levantar al niño de la cuna que sienten el dolor en la espalda y es lo que motiva la consulta. Para que vean más o menos, estos son los datos del estudio de EPOS, donde vemos que la incidencia, es decir, la aparición de nuevas fracturas vertebrales en la década o en el lustro de 75 a 80 años, en los hombres es más o menos de 13,6 por 1000 personas al año y en las mujeres alrededor de 29 por 1000 personas al año. Como vemos, la incidencia, igual que la prevalencia, fracturas vertebrales es más alta en la mujer. Las deformidades vertebrales en la radiografía de la columna lumbar y dorsal se pueden ver como alteraciones, ya sean en cuña, bicóncavas o como aplastamiento. En la densitometría tenemos una herramienta, que es la proyección lateral de la columna, donde podemos ver una imagen como esta, que esta es una compresión de la vértebra. Y una cosa a decir que es muy importante es que cuando un paciente tiene una fractura vertebral, el riesgo de tener una nueva fractura vertebral prácticamente sube a un exponencial por 10. Y también aumenta el riesgo, de una manera muy importante, a padecer fracturas de cadera. Es decir, es un factor de riesgo para nuevas fracturas osteoporóticas. La fractura de cadera es, digamos, la gran temida. ¿Por qué? Porque es la que va a producir algún grado de discapacidad y que también puede llevar a la muerte al paciente. El 50% de los pacientes que sufren una fractura de cadera se va a recuperar completamente. El 25% va a necesitar cuidados en su domicilio y el 20% requerirá dependencia continua posterior a la fractura. Esto, más allá de ser un problema sanitario, es también un problema económico. ¿Por qué? Porque son pacientes que, de no haber tenido la fractura, no imputarían al sistema gastos que, de haberlo previsto, serían totalmente evitables. Las fracturas de cadera son más frecuentes también en las mujeres, en una relación mujer-varón de 3:1, son más frecuentes a partir de los 70 años y la incidencia de fracturas de cadera, como veíamos también con las otras fracturas, aumenta con la edad, incrementándose exponencialmente a partir de los 50 años. En los menores de 35 años, las fracturas tienen una prevalencia de 2 por 100.000 habitantes y en mayores de 85 años de 3.000 por 100.000 habitantes. La fractura de muñeca es la fractura típica de la mujer posmenopáusica dentro de los más o menos, o perimenopáusica dentro de los 5 años, es la más cercana a la menopausia, digamos, la que ocurre mayor frecuentemente más cerca al momento de la menopausia. Tiene una relación mujer-varón de 4:1. En las mujeres estas fracturas son más frecuentes en lo que decía antes, en la perimenopausia. En los varones la incidencia es prácticamente constante a lo largo de la edad y solo requieren la hospitalización en menos del 20% de los casos, pero incrementan en un 50% el riesgo de fractura de cadera. El diagnóstico de osteoporosis se hace, como bien dijo la doctora, siguiendo unos criterios que están recomendados por diferentes sociedades. Cada sociedad tiene su propio criterio porque tienen que acotarse a las poblaciones en las cuales estamos desenvolviéndonos. Pero es la densitometría la que es la herramienta, por el momento es la gold estándar para hacer diagnóstico de osteoporosis. Se utilizan
por recomendación del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, 2 regiones, la columna y la cadera, y según corresponda el paciente, a qué grupo corresponda el paciente, vamos a utilizar una puntuación T o una puntuación Z para categorizar cómo está nuestro paciente. En la población adulta, ya sea mujer posmenopáusica u hombres mayores de 50 años, vamos a utilizar la puntuación T. Y aquí vamos a tener diferentes grados posibles en los cuales puede estar nuestro paciente. O ser un sujeto normal, cuando el resultado de los 2 sectores de un valor superior a -1 desvío estándar, es decir, al valor medio que le correspondería al adulto joven, esta desviación no puede ser inferior a un desvío del valor medio. La densidad mineral ósea baja va a ir entre -1 y -2.5. La osteoporosis, criterio de osteoporosis, cuando sea igual o menor a -2.5 desvíos estándares por debajo de la media del adulto joven, del valor normal del adulto joven. Y osteoporosis severa, cuando al criterio anterior se le suma una fractura por fragilidad. La población adulta, mujer premenopáusica o varón inferior a 50 años, menor de 50 años, no aplica diagnóstico de osteoporosis por densitometría. Solamente podemos categorizar como normal o como densidad mineral ósea baja. Y en este caso vamos a utilizar la puntuación Z, es decir, el valor que obtenemos en el paciente en el momento de la valoración lo vamos a contrastar con el valor medio de una persona sana de su misma edad y de su mismo sexo. No la vamos a contrastar con la población adulta joven. En pediatría se aplica exactamente el mismo criterio que en la población adulta premenopáusica y hombres menores de 50 años. La radiografía actualmente no es un método diagnóstico de osteoporosis. Sí la vamos a utilizar para diagnósticos de fractura. Hace unos años se implementó una nueva herramienta diagnóstica que es un cálculo de predicción de riesgo de fractura a 10 años en un individuo, tomando en cuenta una serie de factores de riesgo como la edad, la raza, consumo de alcohol, sexo, índice de masa corporal, otros factores, pero lo más importante, lo que decía la doctora, aquí no están contempladas las caídas. Y esto es un dato que ha hecho que ahora este comité tenga que revisarse nuevamente esta herramienta y está introduciendo, sí, ya termino, y está introduciendo este cambio. Esto estima, como le dije anteriormente, el riesgo de fractura a 10 años y establece un umbral de intervención, es decir, intervención terapéutica cuando este riesgo es entre moderado o riesgo alto. Y por último, comentarles con esta diapositiva, que sería un poquito el resumen de cómo sería el diagnóstico. Aquí tenemos el presente, es decir, la densidad mineral ósea establecida por densitometría que nos va a permitir hacer un diagnóstico por medio del T-score o el Z-score, lo que corresponda, utilizar la predicción de fractura para el FRAX, porque el FRAX, uno de los datos que incorpora es la DMO de cuello de fémur, valorar la geometría del fémur, porque también hay características geométricas que pueden hacer más vulnerable a un paciente para sufrir una fractura. Hay una nueva herramienta asociada a la densitometría que por cuestiones del tiempo no me he detenido, que es el Trabecular Monescore, que mide la conexión de las trabéculas. La morfometría vertebral. Esto es nuestro presente. Y nuestro futuro, que es lo que va a hablar ahora Ludovic, es la valoración a partir de la reconstrucción tridimensional, un software desarrollado aquí por Galgo y donde participó mucho también la cátedra de la UPF, es lo que viene ahora. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Silvana, por la introducción. Pues sí, yo les voy a hablar de este software 3D Shaper que desarrollamos en mi empresa. Mi empresa, 3D Shaper Medical, es una empresa que tiene sede en Barcelona. Somos una spin-off de la UPF que creamos hace unos 10 años ahora. Y somos una pequeña empresa, 12 personas, y nos dedicamos al desarrollo de métodos de procesado de imagen aplicados a las patologías del esqueleto. El contexto de la osteoporosis, eso lo voy a pasar porque ya Silvana ahí lo comentó todo. La DEXA, que es el sistema que se usa para el diagnóstico de la osteoporosis. Ahí abajo a la izquierda pueden ver una imagen DEXA. El sistema lo que produce es un sistema de rayos X y saca 2 veces la misma imagen, pero con 2 energías distintas. Entonces el sistema lo que hace es que combina estas 2 imágenes y puede producir una imagen que es una imagen cuantitativa, donde en cada píxel de la imagen se puede medir la densidad del hueso. Entonces a partir de ahí el médico lo que hace es que en zonas específicas va a ir midiendo la densidad promedio y compara esa densidad a unas bases de datos de referencia. Entonces, si la medida es alta, es la zona verde que ven ahí, la densidad es normal. Si está en el medio, el paciente tiene osteopenia, y si la densidad está muy baja, pues el paciente tiene osteoporosis. Es una modalidad muy económica, la dosis de radiación es muy baja, así que los médicos pueden escanear los pacientes cada año, no hay ningún problema. Pero la limitación de esta modalidad de imagen es que proporciona una imagen en 2 dimensiones y el médico no toma en cuenta la distribución tridimensional de la densidad ósea. Y tampoco puede medir lo que vendría a ser la densidad cortical y la densidad trabecular. Entonces, el hueso cortical es el hueso denso que está ahí en la parte exterior del hueso, y el hueso trabecular es lo que vendría a ser la parte interior del hueso, que es como una estructura y se forma un poco de esponja. Okay, entonces es un poco esa limitación que queremos superar con nuestro software 3D Shaper. Nosotros, lo que hace el software es que parte de esa imagen en 2 dimensiones y proporciona un análisis en 3 dimensiones del hueso. Entonces eso, ¿cómo lo hacemos? Pues partimos de una base de datos de imágenes de TAC, okay, que son imágenes de 3 dimensiones. Y a partir de estas imágenes, pues construimos un modelo estadístico de forma y de densidad, que es lo que ven ahí en esta imagen del medio. Tenemos unos modos de variación de forma ahí a la izquierda y de densidad, 3 dimensiones a la derecha. Y después, cuando tenemos la imagen del paciente, okay, que es la imagen que ven ahí a la derecha del todo, lo que hacemos es que partimos del modelo promedio, okay, lo colocamos ahí. Y lo que vamos a hacer es que este modelo promedio lo vamos a proyectar sobre la imagen. Entonces ahí lo que ven es una superimposición de la proyección del modelo, que pueden ver en el medio de la imagen 2D, okay, con la imagen real del paciente DEXA que está ahí por detrás. Okay. Entonces ahí lo que ven, por ejemplo, ahí todavía no hemos ajustado el modelo 3D. Entonces lo que pueden ver ahí en esta proyección es que el modelo no está del todo bien ajustado. Se ve en la parte de abajo, por ejemplo, donde está ahí la diáfisis, que no está del todo bien ajustado. Entonces ejecutamos un proceso automático que va a ajustar este modelo siguiendo los modos de forma y de densidad del modelo estadístico, donde pues los ajustamos, y ahí pueden ver que la proyección de este modelo pues se va ajustando mejor a lo que es la imagen DEXA del paciente. Okay. Entonces, después de ese proceso lo que conseguimos es como si fuera el TAC del paciente, pero a partir de la imagen 2D DEXA. Entonces, todo eso lo integramos en un software y tenemos 2 versiones de este software. Una versión para la rutina clínica, que es esta versión, donde ahí solo sacamos 2 medidas. ¿Okay? Una medida de densidad cortical y una medida de densidad trabecular. El producto lo tenemos registrado como clase 2, como medical device, y lo podemos comercializar en todos estos países que ven ahí abajo. Y Estados Unidos estamos ahí en proceso esperamos ahí conseguir las aprobaciones para poder vender en Estados Unidos. Y tenemos otra versión de este software, que es una versión más dedicada a la investigación clínica, ahí donde sacamos
bueno, muchos más parámetros, tenemos 72 parámetros de densidad, de contenido óseo, parámetros biomecánicos, y esta versión es una versión que se usa mucho en la investigación clínica. Tenemos bastantes colaboraciones con hospitales, publicaciones que usan nuestro software, presentaciones en conferencias y bueno, también colaboraciones con empresas farmacéuticas, Radius, ahí, Amgen, porque a ellos les interesa ver un poco cuál es el efecto de sus fármacos en el hueso cortical y en el hueso trabecular. Okay, entonces, un poco fruto de estudios clínicos que hicimos ahí con fármacos, pues hemos sido capaces de un poco identificar cuál era el efecto del fármaco sobre esos dos compartimentos, ¿no? Sobre el compartimento cortical y el compartimento trabecular. Entonces ahí lo que podemos ver es que, bueno, ahí es una lista de los fármacos que se usan en la práctica clínica para el tratamiento de la osteoporosis. Y a la izquierda lo que ven es cómo el fármaco aumenta la densidad ósea, pero a la izquierda, la columna de la izquierda es cómo se mide con la DEXA en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, con 3D Shaper podemos ver un poco este aumento, cómo se reparte entre los dos compartimentos, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, el primer tratamiento, que es salendronato, tiene el aumento que vemos ahí en la densidad global, que es la que medimos con la DEXA, pues se reparte un poco por igual entre el compartimento trabecular y cortical. Y sin embargo, con teriparatida, que es el cuarto tratamiento en esta lista, pues vemos que un tratamiento que aumenta por igual la densidad en 2D, pero el efecto es solamente en el hueso trabecular. O sea, el hueso cortical no lo deja por igual. ¿Okay? Entonces, todo eso, ¿cómo lo trasladamos a un uso en la práctica clínica? Pues primero con 3D Shaper lo que somos capaces de hacer es identificar una fragilidad que el paciente podría tener en solo uno de los dos compartimentos. Por ejemplo, ahí vemos un paciente que tiene una densidad trabecular muy baja y una densidad cortical que está más o menos bien. Entonces ahí lo que podemos identificar es que este paciente tiene un factor de riesgo en el compartimento trabecular. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, el médico puede elegir entre esos varios tratamientos que les presenté en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, hay dos grandes categorías, ¿no? Que es el anabólico y el antiresorptivo. Entonces, ahí, con 3D Shaper y otros factores clínicos, pues ahí va a elegir el anabólico porque el anabólico es lo que le va a subir el hueso trabecular. ¿Okay? Y entonces le da el tratamiento al paciente y después hace el seguimiento del tratamiento, y con 3D Shaper también va a poder comprobar que efectivamente este tratamiento, bueno, que el paciente responde correctamente al tratamiento y que el trabecular va a subir en una zona segura. ¿Okay? Bueno, pues conclusión, la 3D Shaper es un software que pretende, pues, identificar mejor los pacientes con riesgo de fractura, mejorar el tratamiento, la selección del tratamiento y después su monitorización. Y bueno, y últimamente esperamos pues reducir el número de fracturas osteoporóticas y mejorar la calidad de vida para los pacientes. Okay. Bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, muchas gracias, Remedios, Silvana y Ludovic. Yo voy a seguir ya hablando de la parte de biomecánica computacional que ahora acoplamos, digamos, al estudio clínico. Simplemente volver a insistir sobre el exceso de mortalidad inducido por las fracturas de fragilidad de cadera, que el exceso de mortalidad en un año es de un 20% para las mujeres, 33% para los hombres, con lo cual es enorme, honestamente.
Han habido iniciativas que han intentado reducir este impacto nefasto de las fracturas frágiles de la cadera por unos consorcios internacionales y después del análisis de los datos de 6 países, después de haber aplicado un sistema de gestión de pacientes muy estricto que llaman el Fracture Liaison Services, han visto que aumentando el esfuerzo de diagnóstico y de monitoreo de los pacientes de hasta un 24%, solo son capaces de reducir de un 5% las refracturas y solo son capaces de reducir del 3% el exceso de mortalidad. Con lo cual, claro, es un éxito que es muy relativo. Entonces, esto nos hace recaer en el campo de lo que Ludovic pues, estaba contando. Si miramos a través de este tipo de curvas que se llaman Roca-Hooke, miramos la capacidad de discriminar casos de fractura contra los casos, digamos, que no serían de fractura. Estamos viendo que utilizando la densidad mineral ósea aquí BMD real que nos proviene de la DXA, tiene un poder de discriminación muy relativo, un 70% como mucho. Significa que un 30% de la gente se está quedando fuera. Hay otros sistemas de evaluación que tampoco funcionan mejor, que combinan densidad mineral con cuestionarios. Pero al final es un poco lo que contaba Ludovic. No es un resultado muy sorprendente, porque al no tener la información en 3D, no se puede discriminar el efecto del volumen del hueso para una misma densidad mineral ósea. Con lo cual, ¿qué queremos hacer? Queremos poder integrar los efectos de cargas mecánicas, los efectos de forma de hueso, de la densidad mineral ósea local, con el riesgo de fractura local. Con esto hemos desarrollado una colaboración de ya hace muchos años pues, con CETIR, donde trabaja Silvana, con 3D Shaper, utilizando el producto 3D Shaper para pasar de la DXA a la descripción tridimensional de la forma del hueso y la densidad mineral ósea y convertir esta información en modelos elementos finitos, que nos permite calcular, simular caídas y nos permite localmente entonces, evaluar dónde ocurriría la fractura a partir de un análisis de los campos mecánicos. Lo que estamos viendo es que al final podemos definir unas regiones de interés bastante precisas que nos permite discriminar las fracturas de cuello, las fracturas intertroncotéricas y podemos identificar unos parámetros mecánicos en estas regiones que aumentan muchísimo la capacidad de discriminar los verdaderos positivos, es decir, los casos de fractura verdaderos. Entonces, realmente mejorando muchísimo la capacidad que tiene la densidad. Aunque los modelos al final están generados a partir de elementos de densidad extrapolados en 3D con 3D Shaper. Pero la simulación biomecánica da un nivel de integración que al final permite extraer muchísimo más información relevante para la fractura. Lo que es interesante es que una vez podemos hacer esto para un paciente a un tiempo X, también podemos hacer este ejercicio utilizando análisis longitudinales de pacientes que tendrían tratamientos farmacológicos para mejorar la densidad ósea y disminuir el riesgo de fractura. Entonces, aplicamos todo el pipeline de simulación y con 3D Shaper podemos ver en 3D con distintos tratamientos farmacológicos donde aumenta, entonces azul, en azulado y verde, y donde decrece en amarillo la densidad ósea para cada caso. Y con las simulaciones vemos en qué zonas tenemos un aumento de las tensiones mecánicas y un decrecimiento de las tensiones mecánicas. Entonces vemos, por ejemplo, primero vemos que en un caso naivo donde no hacemos absolutamente nada, bueno, al final todo decrece. Y luego vemos que algunos fármacos, por ejemplo el denosumab, pues permite aumentar por todas partes la densidad mineral ósea
y permite aumentar por todas partes las tensiones y lo que sería la resistencia local del hueso. Y otros fármacos tienen un efecto muchísimo más local, como este alendronato, como este teriparatide. ¿Qué información interesante nos aporta? Nos dice que al final lo importante es si actúa localmente, ¿dónde actúa localmente? Tiene que actuar localmente de forma muy estratégica. Por ejemplo, este fármaco, el teriparatide, vemos que en esta pequeñita zona del hueso cortical no logra a compensar la pérdida de densidad mineral ósea. Esto se traduce en una pérdida de capacidad de absorber tensiones mecánicas frente a las simulaciones mecánicas, ¿vale? Y este es un punto donde se concentran muchísimo las tensiones mecánicas cuando hacemos una simulación de caída. Esto nos permite interpretar bastante mejor algunos datos de evolución de riesgo de fractura con tratamiento farmacológico. Vemos, por ejemplo, podemos calcular la resistencia mecánica global del hueso con los tratamientos farmacológicos y vemos, por ejemplo, que el denosumab comparado con teriparatide tiene un potencial muy alto. Aumenta la densidad mineral areal, vista por la DXA, la volumétrica y también mucho la resistencia del hueso que podemos calcular por elementos finitos. Y vemos que el teriparatide no tiene resultados tan buenos. Y cuando vemos los porcentajes de cambios son bajos. Con lo cual, claro, aquí caemos realmente en un rango de poca fiabilidad del efecto del fármaco. Y esto y si miramos a través de los elementos finitos y de test de Shepherd lo que está pasando, estamos viendo que en la zona cortical, justamente, claro, el fallo de poder aumentar la densidad mineral ósea se traduce en una bajada de la resistencia mecánica del hueso localmente, que perjudica muchísimo el efecto del fármaco. Entonces, es una manera, esta simulación biomecánica también, de interpretar muchísimo mejor el impacto, la interacción que tendría el fármaco con el proceso de remodelado natural del hueso cuando un paciente está caminando, y si al final este remodelado funcional combinado con el fármaco también es capaz de reforzar el hueso en caso de un evento de caída, ¿vale? Y entonces apuntar a drogas que podrían tener unos efectos localizados muchísimo mejor, o hacer recomendaciones sobre el uso muy específico de una droga. Una droga, estoy haciendo una muy mala traducción, un fármaco con un programa de terapia física, como Remedios estaba explicando, que permitirá justamente reforzar el efecto de la droga, del fármaco a través de terapia física. Podemos ir más lejos. La composición del hueso. Cuando tenemos un fármaco, al final lo que queremos hacer es alterar la capacidad de remodelado del hueso, que esto se traduce a nivel de la matriz extracelular, que es lo que ha presentado Silvana. Lo que es bastante sorprendente es que existen a nivel extracelular relaciones muy universales entre las fracciones volumétricas de los componentes del hueso, la hidroxiapatita, la fase orgánica y el hueso, con la densidad de masa extracelular. Lo que podemos hacer es utilizar estas relaciones universales con procesos de modelado multiescala y utilizando métodos de ingeniería inversa, intentar a partir de la densidad que estamos viendo en la imagen mecánica, en la imagen médica, perdón, recalcular estas fracciones para poder tener una visión muchísimo más precisa de qué puede pasar en un caso de pérdida local de masa ósea, relacionarlo mejor con lo que sería el remodelado y la mecanobiología del remodelado, y entonces el efecto de los fármacos. Esto, por ejemplo, es un trabajo que uno de vuestros compañeros, Javier Giraldez, ha hecho durante el TFG. No voy a hacer más spoiler, lo presentará él. Pero vemos cosas interesantes. Estamos viendo que cuando comparamos el mapeo, por ejemplo, de hidroxiapatita a nivel extracelular, estamos a nivel microscópico, estamos viendo que los casos de fractura de cuello y los casos de fractura de trocánter se manifiestan por
una distribución muchísimo más heterogénea de las componentes de matriz extracelular comparado con un caso de no fractura. Entonces, la pregunta, ¿esto podría ayudar a guiar justamente las grietas, las fracturas? Open question, aún no lo sabemos. Y con esto acabo, pues dando las gracias a toda la gente que ha hecho posible este trabajo. Bueno, buenos días. Me llamo Jordi Montfort, soy reumatólogo del Hospital del Mar. Muchas gracias por vuestra invitación. Y mi charla será un poco diferente. Os aseguro que no os cansará, ¿vale? Lo digo porque ya llevamos muchos números que son necesarios, mucha cuantificación que es necesaria, pero al hacer un poco de roll-up hay que ser un poco en este sentido generoso y entender que la gente ya lleva mucho rato. Así que irá de ideas, de retos que se os plantearán y de una idea nueva a la que quien quiera pueda sumarse, ¿vale? Bueno, así que voy a afrontar el tema de movilidad en el anciano y la problemática que esto supone, especialmente desde un punto de vista musculoesquelético. Bien. El primer problema que se nos plantea es ¿por qué se produce esta inmovilidad en la gente mayor? ¿Vale? Y probablemente es un tema, vamos, probablemente no, seguro, es un tema muy complejo, multifactorial, en el que juegan un papel las enfermedades musculoesqueléticas, de las que hablaremos, pero a nadie se le escapa que si una persona tiene, nos han hablado ampliamente de la osteoporosis y las fracturas, que de la osteoporosis no hablaríamos si no hubiera fracturas, esto que quede claro. La artrosis y lo que vosotros queráis, las enfermedades neurológicas, a nadie tampoco se le escapa que un Parkinson tiene muchas posibilidades de caer. Sabéis que un Parkinson raramente se diagnostica por un temblor. Normalmente un médico avezado lo diagnostica porque se cae mucho. Ese es el diagnóstico, la idea primaria de un Parkinson. Cuando alguien caiga mucho en una consulta, busca un Parkinson. No busques a alguien que tiemble porque ya vas muy tarde. Enfermedades cardiovasculares. Por supuesto que alguien que tiene un problema cardiovascular no anda tanto, ¿no? Enfermedades pulmonares. Alguien que no ventila bien tampoco andará, ¿no? Factores psicológicos. Muchísimos. Las depresiones y las consecuencias que tienen inciden en el desplazamiento de las personas. Y luego otras. ¿Cómo no hablar de las barreras arquitectónicas que existen en todas nuestras ciudades? También imposibilitan a la gente las múltiples obras. ¿Siempre tienen en cuenta que hay gente mayor que pasea por el lado? Bueno. Voy a profundizar un poco en las causas que a mí me tocan, ¿no? Que son las musculoesqueléticas. Es evidente que hay muchas más, ya os lo he dicho, ¿no? Pero hablemos un poco de las musculoesqueléticas. Bueno, la sarcopenia. ¿Todos habéis visto que aquellos que llegan a mayores son gente muy delgada, los médicos utilizamos muchos palabras, pero emaciada de alguna forma, ¿no? Con muy poca musculatura. En cambio sobreviven, ¿no? Parece que esto es la lógica, no vemos ninguna persona con una obesidad importante que llegue y pase de los 90, es raro. Pero este fenómeno, que está tan delante de nosotros y que lo vemos cada día, pues no lo habíamos estudiado. Es decir, bueno, pues la gente se adelgaza. Pensad que las cosas más evidentes a veces hay que ser como un niño, ¿no? Esto ya lo decía Einstein, ¿no? Hay que descartar todo lo que no es importante para quedarte con lo importante, pero para captar esa esencia hay que ser muy naif, ¿no? Muy inocente. Y decir, ostras, pero si esto lo vemos todos los días, ¿pero esto es normal? Bueno, pues no es normal. Y ahora esto le llamamos sarcopenia, es una pérdida de masa muscular parecida de alguna forma a lo que pasa en la pérdida de masa ósea, a la que llamamos osteopenia, y que viene a empeorar la capacidad de desplazamiento y la facilidad para caerse, ¿vale? Contra eso empezamos a hacer detecciones, tenemos test y empezamos a luchar y pronto habrá fármacos. La artrosis. Mirad, es la enfermedad osteomusculoesquelética más prevalente del mundo. Más prevalente del mundo. Por poner cifras, ¿vale? El 10% de la población española tiene artrosis de rodilla sintomática. ¿Qué quiero decir? Esto dices, bueno, una cifra, ¿no? Bueno, pues somos 50 millones, números redondos. Bueno, pues 5 millones. Sintomática es decir que nos quejamos de esto y vamos a nuestros médicos. Van al médico por causa de una artrosis de rodilla. Significa que no pueden andar bien por eso. Solo de rodilla. Pues que de mano 6,4%, de cadera 6 y pico %, de mano 6% más. Un festival. Una enfermedad que
por encima de los 60 años, el 60% de la población de alguna forma tiene, de una u otra manera, afectando articulaciones que posibilitan no nuestra deambulación, de las que son graves. No hablo de pequeñas artrosis de un dedo. Bueno, pues eso dificulta muchísimo andar. La gente que tiene artrosis, tenéis que ver cómo sube las escaleras, cómo se levanta de las sillas. Qué difícil es esto. Todos tenemos una madre, un padre, un abuelo, una abuela, y lo difícil que es andar. No, mirad por la calle. Es importantísimo que levantéis la cabeza y miréis. ¿Vale? Están ahí, ¿eh? Luego las fracturas. Las fracturas cuando se producen, claro, esto es de una obviedad, pero sobre todo las secuelas de las fracturas. Y aún más, el miedo a las fracturas. De hecho, hay test que correlacionan muy bien el miedo a tener una fractura con el riesgo de fracturarse. Y es lo que es. Porque claro, si fuéramos captando caídas de la gente por la calle, tenemos que hacer estudios, imaginaros, con miles de personas, miles y miles de personas. Es más fácil captar un número en cada paciente que es el riesgo, el miedo a caerse. Pues eso correlaciona con las caídas, ¿vale? Y modificar eso es mejorar las caídas. Por cierto, las caídas, dejadme dar un dato, ¿vale? 700.000 personas mueren en el mundo cada año por causa directa o indirecta relacionada con las fracturas. Empecemos a pensar, cuando queráis hacer cosas el día de mañana, pensad en dónde podéis tocar una tecla importante. Esta afecta a 700.000 personas. Trastornos neurológicos. El más conocido, ya lo he dicho, el Parkinson, pero hay muchas. Fijaros cuando estéis por la calle, mirad. ¿Cuándo no habéis visto a un abuelito o una abuelita ha cogido a un banco así, hacia adelante? ¿Y sabéis por qué lo hacen? Porque tienen lo que se llama un canal lumbar estrecho, que es que en las últimas vértebras, L4 y L5, la columna, por efecto de una artrosis, va estrangulando la médula y eso hace que, como si no te llegara corriente a tus piernas, ¿no? Exactamente a tus músculos. Entonces, ¿qué pasa? Que andan, esa médula queda totalmente atrapada, no pueden seguir andando, claudican, se llama claudicación neurológica, y entonces se tienen que sentar. ¿Y qué hacemos sentando? No pasa nada mágico. Cambiamos la postura de nuestra columna, se abre un poquito aquello y andan 50 o 100 pasos más. Miradlos, van de banco en banco, de escaparate en escaparate, o de pared en pared, están apoyados en las paredes, apoyados delante de las papeleras. Mirad por la calle, hay miles, ¿vale? Se llama canal lumbar estrecho y condiciona muchísimo la movilidad. Y como estas hay infinidad de causas musculoesqueléticas. Vale. Todo esto tampoco es como la artrosis de, bueno, esto vale, pues nos movemos. Es gravísimo, produce una calidad de vida que no os quiero explicar cómo es. Hay gente que dice, prefiero no vivir, ¿vale? En todo caso es una opción, pero el problema es que no queda ahí eso. Es muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque una persona que no se mueve, ¿qué le pasa? Una persona que no se mueve empeora su dislipemia. Llamamos dislipemia a los trastornos del colesterol y los triglicéridos, ¿vale? Factor de riesgo cardiovascular. Empeora su diabetes mellitus, factor de riesgo cardiovascular. Empeora su hipertensión, factor de riesgo cardiovascular. Empeora mucho su obesidad, factor de riesgo cardiovascular. 4, los principales. Es decir, si no te mueves, no es que baje tu calidad de vida, es que baja tu expectativa de vida porque tienes un ictus, un infarto, y entonces sí que te quedas inmovilizado o te mueres, o te inmovilizas y después te mueres, lo que escojas. En todo caso, con muy mala calidad de vida, ¿vale? Es decir, esto tiene gravísimas consecuencias, por no hablar, ya digo, de un síndrome depresivo asociado, que también acaba incidiendo, siendo causa y consecuencia de esta inmovilidad, una disfunción ventricular, el corazón no bombea igual, el músculo, decimos que los músculos son un poco gandules, hay que trabajarlos, y al músculo cardíaco le pasa lo mismo, y al final entras en una disfunción ventricular que no te permite ir ni a la esquina. Y ya dices, no sé si es consecuencia o causa de no moverme. En todo caso, os diré que a la gente que la revitan desde el punto de vista cardíaco le dicen, muévase, ande. Y no digo de cualquier cosa, cuando salen de un infarto de miocardio, cuando salen de eventos importantes. Vale. Y para esto, claro, la gente ha dicho, bueno, ya está, hombre, ya está. O sea, bueno, Rosario ha dado con la esencia, que es hacer ejercicio y tal, pero después ya está, tenemos ayudas. Ayudas a la deambulación y no te caerás. Pero no es verdad. Ahora las vamos a analizar. Tenemos bastones, tenemos muletas. Ojo que estas muletas se llaman bastones canadienses, no son exactamente una muleta, pero bueno, las muletas básicamente sería lo que llevamos debajo de la axila, que está un poco más ahora en uso, había caído en desuso, hay gente que lo prefiere, hay gente que al tener una de compresión del plexo axilar pues no le gusta. Bueno, en todo caso estas las conocemos vulgarmente como muletas. Los andadores, veis, ahora ya la gente ha perdido un poquito el reparo, digámoslo así, a llevarlo en sociedad, porque otra gente, pues, ¿qué hace?
Aún peor, pone una botella de agua dentro del carrito de la compra. Esto hay miles de abuelitos y abuelitas que hacen esto. ¿Por qué? Bueno, pues que les da vergüenza llevar un andador. No sé qué tiene de vergüenza, vamos, a mí me parece absolutamente inteligente, pero bueno. Y luego las sillas de ruedas. Pero claro, esto no arregla todos los problemas. Vamos a analizar un poquito la problemática de estos, que desde que habéis nacido habéis visto esto, pero es que no es esto, es desde que yo nací también vi esto. Y esperad, desde hace 4.000 años utilizamos esto. Esto lo inventaron los egipcios, excepto el andador, lo demás, silla de ruedas incluida, está inventado por ellos. No hemos modificado nada, nada. Perdón, con un matiz, los materiales. Les hemos puesto fibra de carbono, ¿vale? Eran de madera, pero funcionaban igual prácticamente, igual. Un poquito más ligeros. ¿Alguien ha utilizado una silla de ruedas aquí para un familiar? He intentado meterla dentro de un coche, de las que se doblan, de las que de las ligeras, digamos, y ponerla dentro de un coche, ponerla, ya no digo subir una escalera con el abuelito o la abuelita encima, ¿vale? Probadlo un día por curiosidad y veréis qué tipo de herramientas tenemos, ¿vale? Son fáciles de usar, es decir, a ti te dan pocas instrucciones, mira, aquí lo tiene, pero todas, o prácticamente todas, se usan mal. Mirad, observad la gente cómo utiliza el bastón. Mirad, por favor, mirad, ¿vale? Casi nadie lo utiliza bien, casi nadie. El bastón hay que llevarlo primero a la altura correcta, que es la altura de la muñeca, cuando tú la tienes extendida. ¿Vale? Si lo llevas para abajo, más bajo, pues te inclinas hacia adelante o hacia un lado, con lo cual parece tu columna. Pero esto es lo de menos, ¿vale? Hay que llevarlo en el lado correcto, porque claro, y eso no es intuitivo exactamente. Hay que llevarlo en el lado contralateral a donde tienes la lesión. Y dirás, no, yo normalmente si tengo la lesión en la derecha, me apoyo en la derecha. ¿Qué pasa? Mirad, lo hago un poco gráficamente, yo no soy mimo, pero si tengo una lesión en la derecha y me apoyo en la derecha, hago esto. Con lo cual cargo más la articulación que tengo dañada. Es obvio que lo tengo que utilizar en el lado contrario. ¿Pero sabéis cómo va? Bueno, pues tiene que ir exactamente apoyando con la punta del pie contralateral, del pie enfermo, ¿vale? Y eso no lo hace nadie, porque eso facilita un andar fluido. Es decir, yo ando y en ese momento apoyo, ¿vale? Cuando ando, apoyo. ¿Vale? Así es como va. A ver quién veis que haga esto, ¿vale? Bueno, después, ya digo, no son para nada intuitivas, son reactivas, es decir, evitan caídas cuando ya estamos mal, cuando hacemos el traspié. No son proactivas, no enseñan nada previamente. Y, desde luego, sigue habiendo caídas asociadas a una morbimortalidad importante. Voy a lo esencial. En algún día nos dimos cuenta que hay montones que estamos en otra era, que hay montones de utensilios que utilizáis a diario, los segways, los patinetes, no sé exactamente cómo se llaman, estas ruedas que están entre las dos piernas, ¿no? Y las bicicletas normales o eléctricas, ¿no? Y uno lo primero que piensa es, si yo uso esto, me caigo seguro. Y un día un ingeniero me dice, no te caerías. Bueno, esto hablaríamos. Creo que no, porque esto lleva giroscopio. Lleva giroscopios, ¿vale? Y bueno, explícame un poco esto, y me lo explicó. Al final lo sabéis mucho mejor que yo. El movimiento de rotación y el movimiento de precesión que levanta la peonza, ¿no? Una peonza, ¿vale? La pregunta es, ¿por qué no utilizar un elemento que ha cambiado nuestro mundo, que permite que haya cosas terribles como torpedos, o cosas fantásticas como cohetes, o cosas buenas como aviones, o cosas originales como helicópteros, ¿vale? O bicicletas, o cámaras fotográficas? ¿Por qué no utilizarlo en un bastón? Esa fue nuestra idea, ¿vale? Y por tanto, en 2019 fundamos 5 amigos, de verdad, de garaje, de los que está Jerome Noalí también. Fundamos Global Paldor, que es una startup, con el objetivo de ayudar a las personas a andar más y mejor y crear ayudas a la deambulación un poco 2.0, lo digo por resumirlo. Entonces, la primera de ellas ha sido crear un bastón al que le sumamos la tecnología de giroscopio, un doble giroscopio, y a ese elemento le hemos llamado giro. Ya voy acabando. Mirad, estamos en la fase, hemos acabado una primera fase de que ha durado un año, que se ha desarrollado está Jerome ahí, no miento, y luego está Mitar, que este fue su trabajo de final de grado, que no me he inventado, habéis sido vosotros aquí también, ¿no? Pues nada, aquel que se sube al proyecto y han sido compañeros vuestros y profesores vuestros.
a la izquierda veis lo que salió del laboratorio y veis, reconocéis fácilmente el laboratorio de la UPF, ¿vale? Donde hay un TLR4, un elemento que hace una reacción. Cuando yo tiro el palo hacia un lado, él reacciona hacia otro. Importante, me da un impulso determinado, ¿vale? Siempre cumple esa ley, pero eso lo hace pegado al suelo, ¿vale? Ahora estamos en una segunda fase, eso lo hemos hecho, y veis aquí el segundo diseño, que de hecho eso ya se fue de la universidad, de una ingeniería que se llama IMAS, que es mucho más robusto, simplemente ha hecho lo mismo, pero más robusto para que pueda ser, y con una batería, ¿vale? Para que pueda ser reproducible y autónomo. Ya estamos en la fase de esto, hay que utilizarlo en vida real, en 360 grados y desenganchándose del suelo, ¿vale? Es decir, balanceando un bastón que entra en la vertical y luego te ayuda a recuperar la total verticalidad, ¿vale? Y esto, y ahora sí que prometo lo que he dicho que acabo, lo hemos hecho en conjunción, gente del Hospital del Mar y gente de aquí. No lo ha hecho gente de donde sea, de Stanford, de donde sea, ¿no? Lo hemos hecho aquí. Es que cuando queremos, podemos, ¿no? Y está muy bien. La verdad es que las asociaciones hacen que las ideas fluyan y mi objetivo aquí básicamente es que os llevéis 4 ideas, que esta idea cale hondo de que se pueden hacer muchas cosas, de que hay todo un mundo, que nadie se explica por qué el 2.0 ha llegado a todas nuestras vidas para todo, excepto para la ayuda a las pobres personas que no pueden andar. Para eso no ha habido 2.0. Ellos van como los egipcios y a eso creo que no hay derecho, ¿vale? Y invitaros a que cualquiera de vosotros que tuviera una idea, que quiera participar con nosotros, solo tiene que ponerse en contacto con Jerome, conmigo, estoy en el Hospital del Mar, y será bienvenido a nuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, había una opción a preguntas, pero parece ser que vamos súper mal de tiempo, así que me dicen que no. Bueno, yo agradecer a los compañeros de la mesa porque ha sido una mesa súper interesante. Habéis visto, yo he empezado desde la parte de la comunidad, hemos pasado después a lo que es la enfermedad en sí, lo que hace la ingeniería. La medicina no hubiese avanzado si no estuvieran los ingenieros. Gracias a que todos vamos en el mismo camino, vamos avanzando. Y si la medicina está ahora muy potente, es gracias a que la ingeniería está también detrás. Y después, gracias también al doctor Montfort por todo lo que es el envejecimiento y lo que nos ha aportado. Creo que es una opción muy buena, vosotros que sois ingenieros biomecánicos, que os acerquéis mucho a los médicos. Por supuesto a los médicos que están en el hospital, pero yo como médico de familia reclamo también que vengáis a la comunidad, que vengáis a ver cómo se trabaja y cómo podéis aportar, porque todo lo que es ingeniería tiene una parte muy importante con la ciudadanía y no tanto con la enfermedad. Entonces, desde ahí os invito a que todos participéis. Y hasta aquí nuestra mesa. Así que mil gracias a todos.